¿Cuál debería ser una de las metas del creyente? ¿El llegar al cielo o el ser como Cristo? ¿O las dos? A veces hay confusión y el creyente vive tratando y anhelando complacer a Dios para poder llegar al cielo, cuando eso realmente ya fue otorgado cuando puso su fe en Jesucristo como su Señor y Salvador. Así es que la meta no es llegar al cielo, porque ya lo tenemos. Nuestra meta en vida es llegar a ser como Cristo. Y eso es lo que Pablo nos recuerda aquí en el pasaje, en el capítulo 11, versículo 1 de la primera carta a los Corintios, donde nos dice: sed imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. Veamos lo que Pablo nos quiere decir en esta importante lección. Este es el estudio de hoy día aquí, en Un Momento con Dios. El pasaje de hoy día se encuentra en la primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 32, hasta el capítulo 11, versículo 1. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. El apóstol Pablo había estado enseñando a la iglesia en Corinto en los últimos versículos del capítulo 10 de la primera carta que él les envió, y les exhortaba recordándoles que tienen que hacerlo todo para la gloria de Dios. Y les dicen: yo no quiero ser tropiezo para nadie, antes yo quiero ser un ejemplo para que todos puedan seguir el anhelo que yo tengo. Y él decía: mi anhelo es llegar a ser como Cristo. Y por eso él les dice: no quiero que sean tropiezo, ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia, sino antes dice: yo procuro, decía él, agradar a todos. Pablo quería llegar a ser un ejemplo, un testimonio para que otros se motiven. Pero el motivo de Pablo no era que alcanzar la salvación, porque la salvación, recuerden, no es algo que el hombre lo obtiene. La Biblia dice en uno y otro y muchos pasajes de que la salvación solamente se la obtiene a través de nuestra fe en Jesucristo como Señor y Salvador. Él llegó a la cruz por nosotros. Él pagó con su vida y con su sangre. Él nos ha dado la oportunidad a toda persona, a todo aquel que cree en Él, a que sea salvo y no perezca, sino más bien tenga vida eterna. Todo creyente, en otras palabras, todos aquellos que ya han puesto su fe en Jesús como Señor y Salvador, ya tienen el don de la vida eterna, que es una gracia inmerecida que ha sido dado por fe a través de la esperanza que hemos puesto en la obra de Cristo. Dios nos da eso como regalo. Así es que no es por obras, para que nadie se gloríe, dice en Efesios en el capítulo 2, en el versículo 9. Nuestra meta no es llegar al cielo. Y lo que quiero decir es que no vamos a llegar, y no es que no debemos anhelar, pues ese debe ser nuestro deseo. Pero eso ya está logrado. En otras palabras, ya lo obtenemos a través de la fe. No es algo que yo voy a conseguirlo en esta vida. Es algo que Dios me lo dio ya por haber puesto mi fe en Jesús como mi Salvador. Entonces nuestro anhelo debe ser realmente, más bien ahora, es crecer a la imagen de aquel que me salvó, crecer a la imagen de aquel que murió por mí, crecer a la imagen quien es ahora mi Señor y a quien llamo Salvador. Eso es lo que Pablo nos está recordando en el versículo 1 del capítulo 11. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo.
cada uno de nosotros debemos crecer a la imagen de Cristo. Y para eso Dios ha dado varias herramientas. En primer lugar, el creyente llega a recibir a Cristo y en el momento de recibir a Cristo, el Espíritu Santo entra a morar en él. Así es que tenemos el poder y la obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros, los creyentes, que nos capacita para hacer la obra, para crecer, a la imagen de Cristo. Dios nos ha dado su palabra para que a través de su palabra nos santifiquemos, nos vayamos cambiando nuestra manera de pensar, renovemos nuestra mente y seamos transformados. También Dios ha dado pruebas para ir forjando también el carácter. A veces cuando estamos en pecado tiene que disciplinarnos y eso nos ayuda también a rectificar nuestra vida y a vivir más santamente. Como dice Hebreos en el capítulo 12, para que participemos de su santidad. Dios ha dado a la iglesia los dones dentro de la iglesia y a los miembros de la iglesia para ayudarnos también a crecer, como nos dice en Efesios en el capítulo 4. Así que tenemos una gran cantidad de recursos que Dios usa y que seguirá usando para que nosotros crezcamos, para que podamos ir renovando nuestra vida, adaptando nuestro ser a la imagen de Cristo y ya no ser moldeados al mundo ni al pecado. Dejar de ser esa persona pecaminosa de la cual iniciamos este proceso de crecimiento y poder llegar a ser como Cristo fue, santo, puro, de carácter perfecto. Y si bien nuestra perfección no se alcanzará aquí en la tierra, nuestro anhelo debe ser llegar a lo más cerca posible a la imagen de Cristo. Todos hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Dice Pablo en la carta a los Efesios en el capítulo 1, versículo 3, recordándonos de que nosotros tenemos ya la capacidad de desarrollar el carácter de Cristo. Es entonces nuestro empeño, nuestro esfuerzo, nuestra dedicación diaria, nuestro anhelo sublime, el querer ser como Él. Dios está dispuesto a cambiarnos. Dios nos ha dado todas las herramientas. Es de necesidad ahora del creyente el buscar y llegar a ser como Cristo. Pero esto es para el creyente, para aquel que ya ha puesto su fe en Jesús como Señor y Salvador, el quien ha nacido de nuevo, quien ha recibido una nueva naturaleza y que ahora, por medio de la obra del Espíritu Santo, puede comenzar a cambiar. Pero para aquellos que no han recibido a Cristo, para aquellos que todavía no han sido sus pecados perdonados, hay esperanza. Lo que quiero decirle para usted, si usted me escucha y todavía no ha puesto su fe en Jesús, si usted no está seguro de que va a llegar al cielo, usted debe entender de que Cristo quiere salvarle. Él vino a morir por usted. Él vino a dar su vida por usted. Él quiere que usted pueda llegar a estar allá en el cielo, donde Él está. Él quiere perdonar sus pecados, librarle de la condenación y darle vida eterna. Lo que usted tiene que hacer en ese caso es poner su fe. Dios le ha amado tanto que ha dado a su Hijo unigénito, para que si usted llega a poner su fe en Él, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque la salvación es una gracia de Dios que se la obtiene por medio de la fe. No es algo que nosotros podemos lograr. Es un don que Dios nos da, es un regalo de Dios. La salvación no es por obras, para que nadie se gloríe, pero es por fe, para que por medio de la fe podamos poner nuestra esperanza en aquel que murió por nosotros. Si usted quiere ser salvo, si usted quiere llegar al cielo, mira a Cristo. Él murió por usted. Ponga en Él su esperanza. Dígale a Dios, te pido perdón, porque es mi pecado el que puso a Cristo en la cruz. Te pido perdón, porque es mi maldad la que vino a pagar Jesús con su sangre. Y dígale a Cristo, yo entiendo que ahora tú viniste a salvarme. Te pido que me salves y me des vida eterna. Y es ahí donde usted va a comenzar el proceso. Y en esa oración, dígale, Cristo, quiero ser como tú. Quiero que tú me cambies. Ya me has dado vida eterna. Ahora te pido que me ayudes a ser como tú.
fuiste aquí en la tierra. Ese debe ser el anhelo de cada creyente. Y si usted no ha puesto su fe en Jesús, póngala. Y después de poner su esperanza para el perdón de sus pecados y obtener vida eterna, entonces dígale cada día: Señor, sigue cambiándome y ayúdame a ser más como tú. Pablo se esforzaba por ser como Cristo y dejaba ejemplo para que muchos más puedan llegar a ser como Cristo. ¿Cuál es su anhelo como creyente? ¿Está creciendo a la imagen del Señor? ¿Está siendo testimonio para que otros también quieran llegar a ser como Cristo es? Ese debe ser nuestro anhelo sublime. Que Dios nos ayude en este propósito. Bendiciones.